Un agricultor no puede competir contra el resto de agricultores si no moderniza su maquinaria para producir más, al igual que un pescador tampoco lo va a poder hacer si tiene el barco más anticuado de la flota. Pues en el mundo del trading sucede lo mismo, un trader no va a poder ganar a otros traders en el mercado si no tiene las mejores herramientas para operar. Por ello hoy os voy a dar las 3 alternativas a tu antiguo MACD para que así estéis lo más actualizados posibles y saquéis las mayores ganancias del mercado. Pero como os digo siempre, no os entretengo más y nos vamos directos al gráfico. Y como no, ya estamos por aquí en el gráfico de Bitcoin, como siempre, temporalidad de 15 minutos, que es la temporalidad que a mí me gusta y me va a servir muy bien de ejemplo para enseñaros estos 3 variantes de MACD, que es más, al final del vídeo os voy a dar también un pequeñito MACD que es mucho menos desconocido por una cierta circunstancia. Si queréis saberlo, quedaros hasta el final. Pero simplemente ya podéis ver por aquí el estilo que tienen estos 3 MACD. Pero vamos a empezar por este de aquí, que vais a ver que es uno de los más curiosos. ¿Por qué digo esto? Porque básicamente no tiene lag. Es decir, en comparación con el MACD normal, que lo veremos ahora, da las señales muchísimo más exactas. Pero obviamente lo primero que vamos a hacer es buscarlo en indicadores. Y como podéis ver por aquí, como lo tengo en favoritos, nada más poniendo lag aquí ya aparece 0 lag MACD de Albert Callisto. Por tanto, si pulsamos os va a aparecer el MACD de este estilo. Y así a simple vista ya podemos apreciar esos puntos violetas que vemos por aquí, esos puntos verdes que nos da el indicador y esas 3 medias que vemos en esta zona, además del famoso histograma que tiene el MACD. Pero a la hora de operarlo directamente en el gráfico, sí que os recomiendo, para tener una claridad completa a la hora de tomar esas operativas, de hacer doble clic y entrar en la configuración. ¿Para qué? Para entrar en la parte de estilo y quitaremos EMA o MACD Line. Así lo que conseguiremos son esos cruces exactos que vemos por aquí con la MACD Line y la línea de señal, que es más, yo en mi caso la voy a poner en un lado blanco y en el otro lado lo voy a poner de color azul, porque así ya ves que destaca muchísimo más y vemos mucho más fácilmente esos cruces en el MACD. También podéis tener en cuenta que a la hora de poner el signal periodo, pues si ponéis el valor de 13 os aparece mucho más claro lo que viene siendo esos cruces. Es verdad que cambiando este valor también a lo mejor nos da la señal una vela más tarde, pero también ganamos en claridad a la hora de tomar operativas reales y operativas claras. Por tanto, ahora mismo le damos a aceptar y el indicador quedaría algo de este estilo. Y como vemos por aquí, cruce del MAC, subida, y vemos aquí este cruce del MAC y bajada, o sea, no hay ningún tipo de problema. Se interpreta al igual que todos los MACDs, pero en este caso vais a ver la precisión que realmente tiene. Es más, si nosotros lo que hacemos es confirmar esta señal de cruce, esta señal de entrada con las velas del histograma, vemos que estas velas estaban descendiendo. Es más, esta vela llegó muchísimo más lejos, provocando así también esa divergencia de la que hablamos en todos los vídeos. Cosa que cuando produce ese cruce en la parte inferior con ese punto verde, nos da esa señal de entrada ascendente. Lo que vamos a hacer a continuación es ver un par de ejemplos de operativas con este MACD y ya vamos a pasar al siguiente, porque tampoco quiero que el vídeo se me haga demasiado largo, ¿vale? Yo simplemente os estoy dando las herramientas para que vosotros mismos podáis probarlas, ¿vale? Yo las doy a conocer y ya vosotros las tenéis que ir implementando en vuestras estrategias y backtesteándolas como es debido. Simplemente en esta zona de aquí, con este movimiento volátil que hubo, vemos este cruce en la parte alta y obviamente es un movimiento de bajada. Y mientras backtesteamos este indicador, lo que vamos a hacer también es poner el MACD normal y básicamente aquí tengo un ejemplo perfecto de cómo nos adelanta esas zonas de entrada, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque en este ejemplo que vemos por aquí, la zona de entrada sería este cruce de aquí, que normalmente los que utilizáis el MACD buscáis esos cruces de confirmación de entrada, y ese cruce coincidiría prácticamente con el máximo del movimiento. Sin embargo, en el MACD este cruce se da en estas velas de aquí, que prácticamente es con esta media bajada, la cual si tomamos la operativa obviamente va a ser positiva, pero nosotros estaremos ganando un cacho más, tendremos la información muchísimo antes si no tenemos ese lag y si tenemos la información anticipada. No es lo mismo entrar en esta zona de aquí que entrar en esta zona de aquí. Así también lo que podemos hacer es disminuir el stop loss y por tanto el riesgo por operación. Pero no todo es color de rosas. Mirad chicos, en este caso tenemos que también aprender a interpretar este nuevo MACD. ¿Por qué digo esto? Porque como vemos aquí tenemos un primer cruce que nos marca este primer máximo y después tenemos otro cruce en esta zona que nos marca ese segundo máximo. Por tanto, lo que provoca es una divergencia, la cual nosotros podemos interpretar en el propio indicador conforme va a tener una posible bajada. Sin embargo, en el MACD pues parece que va a tener ese cruce. Si nosotros nos adelantáramos en ese momento pensando que se va a cruzar, pues estaríamos entrando prácticamente justo
justo con estas velas de aquí. Y si nosotros entramos en el cruce que nos marca tal que por aquí, vemos que también ya se ha dado parte del movimiento, es decir, en este caso tendríamos un poco de suerte porque nos ha dado todo ese movimiento, pero si tenemos que esperar unas velas siguientes para ver que ese cruce es válido, prácticamente ya tenemos medio movimiento realizado. Es más, lo que nos hace también es mirar muchas más entradas, por decirlo así, que en el MACD normal. Mirar que en esta zona prácticamente está en zonas de sobreventa o sobrecompra, está comprimiéndose el precio, sin embargo nosotros aquí podemos coger unos pequeños movimientos porque nos dan esos cortes en la parte superior del oscilador y lo mismo en la parte inferior, y nos dan esas confirmaciones con lo que viene siendo esos puntos. Lo que conseguimos con eso es marcar estos cruces en los máximos y mínimos del movimiento. Mirar que prácticamente clava todos los máximos y todos los mínimos de esta tendencia bajista. Mirar justo este máximo, máximo, mínimo, mínimo, máximo, máximo, mínimo, mínimo, que lo voy a marcar tal que por aquí, que es esta zona. Sin embargo, en el MACD normal básicamente nos comprime muchísimo esta zona, por tanto no tendríamos que operar en teoría en una zona tan comprimida que apenas se ve el cruce. Y aparte que aún así los cruces esos que nos marca que ya no deberíamos operar de por sí, no están bien delimitados, es decir, tenemos un cruce tal que por aquí en estas líneas, tenemos otro cruce tal que por aquí, por tanto vemos que ese cruce se da ya a partir de medio movimiento. Por eso os traigo yo hoy este MACD para que lo tengáis en cuenta. Si simplemente queréis un MACD normal, tenéis este MACD que podéis modificar incluso los periodos de lo que viene siendo las medias para que os coincida a vuestro gusto y a vuestro propio estilo de estrategia, pero sobre todo tenerlo en cuenta porque vais a ir ganando cachitos en las operativas, es decir, sin daros cuenta vais a ir ganando este cachito de aquí y por tanto también arriesgando menos, ganar otro cachito más por aquí y al final en tema de win rate vais a mejorar muchísimo más a largo plazo. El siguiente indicador es el Standard MACD Heikin Hashi Transformed del famoso creador Eli Cobra. Si clicamos nos va a aparecer por aquí el indicador, va a cargar un poquito y como no, como pone en el título del indicador, está diseñado con velas Heikin Hashi, ¿vale? Por tanto nos da otro tipo de información y los cruces del MACD básicamente nos lo da con estas flechitas rojas que vemos por aquí. También tenemos nuestro histograma para poder interpretarlo perfectamente, pero básicamente lo interesante de este indicador, voy a minimizar en un momento el MACD normal, luego lo compararemos, no os preocupéis, que lo interesante de este indicador y novedoso son básicamente tres cosas. La primera es que estos cruces que marca por aquí nos dan señales bastante buenas, que básicamente es el cruce de MACD, pero no tenemos que pensarlo demasiado a ver si está cruzando las líneas o no. Es decir, ya sabéis que a veces a ver si se cruza, si no se cruzan esas líneas, por tanto simplemente nosotros debemos esperar al cierre de vela y que ese triángulo salga. Y así tampoco tenemos que estar 100% mirando al gráfico, sino simplemente esperar cuando sale esa señal. La segunda cosa que me gusta mucho también es que nos da estas dos zonas, estos dos niveles de sobrecompra, sobreventa, que básicamente según la claridad del color, según se vea más o menos, son dos niveles donde se encuentra en sobrecomprado o en muy sobrecomprado. Por tanto, como es lógico, si el oscilador llega a estas zonas y el cruce se produce en esta zona superior, va a ser mucho más probable que el precio se dé la vuelta a que si se da en esta zona inferior. Totalmente obvio, chicos, no hay problema. Pero la tercera cosa que sí quería que tuvierais en cuenta es que, por ejemplo, en el oscilador MACD no nos da tanta claridad a la hora de ver que estamos en un medio de una tendencia. Sin embargo, en este caso sí que lo con las velas Heikin Hashi nos da esa claridad de que estamos en medio de una tendencia. Vamos a poner unos ejemplos para que veáis exactamente a lo que me refiero. Ya sabéis que las velas Heikin Hashi básicamente están diseñadas pues para ver con más claridad esa tendencia y no tener esas velas rojas o velas verdes, por decirlo así, porque están promediados con precios anteriores, por tanto alarga más ese movimiento. Y lo que conseguimos con eso es que con estos movimientos volátiles es saber en qué situación de mercado estamos. Por ejemplo, sin ir más lejos, en el ejemplo que estábamos testeando antes, vemos que empiezan esas velas rojas, pues vemos por aquí, ¿vale? No hay ningún tipo de problema, pero cuando el precio se empieza a dar la vuelta, pues se empieza a dar la vuelta cuando empiezan a aparecer esas velas azules, que coincidiría más o menos entre esta zona y esta zona de aquí. Por tanto, nosotros ya identificamos que la tendencia ha cambiado. También vemos que cuando se producen unas velas azules, normalmente suele ser más probable de que se dé un movimiento. Por tanto, la información que nos da es que esas velas azules, desde donde empieza el movimiento hasta donde acaba esas velas azules, se da un movimiento alcista. Por tanto, nosotros por muchas velas rojas que veamos o esa pequeñita bajada que nos hace dudar de si debemos salir de la operativa, mientras nosotros tengamos nuestro MACD abierto y veamos que esas velas siguen siendo azules, nos está identificando que debemos continuar con la posición abierta porque la tendencia sigue siendo alcista. Y lo mismo pasaría en el sentido contrario, vemos que empiezan esas velas rojas de Heikin Hashi y acaban en esta parte de aquí. Por tanto, este pequeño retroceso que vemos aquí a tocar ese order block
superior. Nosotros a lo mejor dudamos en si debemos salir de la operativa, si se va a dar la vuelta o va a continuar esa tendencia. Sin embargo, nosotros lo que estamos viendo son esas velas rojas. Por tanto, nosotros debemos interpretar que la tendencia sigue siendo bajista y cogemos todo el movimiento. Borro los dibujos porque ya no hay por dónde cogerlo, ya prácticamente no se entiende nada, pero lo bueno de todo esto es que nos da mucha más claridad, es decir, mirar estas velas verdes que vemos por aquí. Sin embargo, en el oscilador nos sigue marcando esa tendencia bajista, por tanto nos hace dudar muchísimo menos y nos ayuda a la hora de coger todo este movimiento. Si lo vemos comparado con el MACD, bueno, ya lo podéis ver, simplemente añadiendo esas velas Kijikazi y sabiendo también las zonas donde está rebotando el precio, mirad que justo rebota la tendencia en lo que viene siendo esa zona superior de sobrecompra, pues nos da mucha más información y claridad a la hora de qué está sucediendo en el mercado. Tenemos por aquí esta tendencia alcista que podemos ver por aquí, que justo termina en esta zona, por tanto cogemos lo que viene siendo todo el movimiento, es decir, cogemos desde esta parte baja que también se produjo un cruce aquí, que como vemos si desplazo un poquito, vemos ese triángulo azul en esta zona, vemos que empieza esa tendencia bajista que justo marca ese cruce de MACD, ese triángulo, y nos da todo ese movimiento. Por mucho que veamos esas pequeñas bajadas en esa zona, nosotros sabemos que no debemos salirnos de la operativa porque no hemos visto esas velas rojas en el oscilador y aparte no está en ninguna zona de sobrecompra, y gracias a eso cogemos toda esa operativa. ¿Dónde termina? Pues básicamente en este cruce superior del MACD, que también nos lo marca con lo que viene siendo el triángulo de la señal en rojo. No tenemos que andar a preocuparnos de a ver cómo cruza o cómo deja de cruzar o cuándo cruzan esas medias. Entonces, una vez sale esa señal y empiezan esas velas rojas, sabemos que nuestra tendencia es bajista, por tanto también colocamos nuestra operativa, stop loss mínimos anteriores y el resto ya sabéis cómo va. Por tanto, hay que tener muy en cuenta este tipo de indicador porque nos da mucha más claridad a la hora de coger todas las tendencias, ya bien siendo sea alcistas o bajistas, y adaptarnos así mucho más a estas actualizaciones del MACD que nos ayudan muchísimo más visualmente a tener esa información correcta. Ya sabéis que en el mercado al final gana más dinero el que más claridad tenga. Y el siguiente de este top 3 de indicadores de MACD es el Normalized Gaussian de MACD Kijikazi también, del también famoso creador, que básicamente no hay nada que decir ya respecto de él, que es un creador muy bueno de Algo Alpha. Si clicamos va a aparecer un indicador de este estilo, ¿vale? Y este indicador, al contrario que el otro, si queréis luego incluso lo ponemos para compararlo también, lo que nos da son esas señales muchísimo más exactas. Es decir, no sé si recordáis, bueno, tengo por aquí el MACD, podemos mirarlo, el cruce del MACD se supone que está en esta zona de aquí, incluso este cruce estaría un poco más por aquí, y lo que vemos es que estas señales no las dan unas 2, 3, 4 velas a lo mucho anticipadas, entonces siempre vamos a ir un pasito por delante de nuestro contrincante que intenta ganar también dinero del mercado. Aparte, otra cosa que también me gusta de este indicador es que nos da el histograma con lo que viene siendo esa línea que vemos por aquí, ¿vale? Por tanto, es mucho más fácil identificar esas zonas de divergencia y por tanto así aprovecharnos de oportunidades en el mercado. También vais a ver que cuando da esos cruces normalmente da bastantes menos señales que los otros indicadores, pero sin embargo cuando las da son bastante efectivas. Si vamos hacia atrás vemos por aquí una divergencia, mirad justo esto es a lo que me refería antes, que se ve mucho mejor esas zonas de divergencia porque vemos esos histogramas y gracias a estas bandas es como si fuera un típico RSI, ¿vale? Por tanto quizás es mucho más visual a la hora de ver ese tipo de divergencias. Entonces si nosotros localizamos por aquí nuestra divergencia, que sería desde esta zona hasta esta zona de aquí, tenemos una doble señal, podemos incluso hacer una primera entrada por aquí que iría sinceramente a stop loss, pero si nosotros vemos que en realidad lo que está haciendo es formar una divergencia, podemos buscar esta entrada que ha tenido aquí para nosotros posicionarnos en largo en esta zona, colocando así el stop loss por los mínimos anteriores y buscando un take profit hasta el order block y operación de ratio 2:1 y un 4,45 de beneficio. El order block, que yo ya voy aquí a 1000 por hora, pero básicamente el order block, para los que no hayáis visto el vídeo que donde explico específicamente cómo marcarlos, pues sería esta zona de aquí. Por eso el precio rebota tanto en esa zona y le cuesta tanto romperla, ¿vale? Entonces si lo comparamos con lo que vienen siendo los movimientos del MACD normal, como vemos incluso nos da este cruce, mirad, es que este cruce no hay por dónde cogerlo, ¿vale? Mirad, este cruce se produce aquí, está en el medio justo de lo que viene siendo el histograma, no tiene ningún tipo de sentido. Sin embargo, estas ondas casi llega a la zona de sobrecompra, vemos esta línea horizontal que no os lo había dicho, pero marca obviamente las zonas de sobrecompra y sobreventa, ¿vale? Cuando llega ese cruce a esas zonas limítrofes, obviamente tendrá más probabilidades de que el precio se dé la vuelta, y como vemos en este triángulo que vemos por aquí, es una muy buena zona a la hora de tomar una operativa. Mirad que justo este triángulo que da esta señal aquí
es esta zona de aquí y nada más unas velas después, sin superar los máximos anteriores, tiene este pedazo de movimiento. Sin embargo, con el MACD no hubiéramos tomado esa operación ni de locos. Por eso digo muchas veces que al final es muy importante actualizarse y tener las herramientas más adecuadas a la hora de nosotros entrar en el mercado. Como vemos en este cruce que veíamos antes, ya vimos el ejemplo, así que vamos a buscar otro. Como vemos en este ejemplo de aquí, nos da esta señal, en esta zona sería inapreciable, ¿vale? Y tiene una pequeñita bajada. Es más, si nosotros quedamos un poquito atrapados en esa operativa buscando los mínimos anteriores, ¿cuándo será donde debemos interpretar que la tendencia no es tal como esperamos? Pues básicamente cuando empiezan, como comentábamos en el indicador de antes, esas velas verdes. Entonces nos da la posibilidad de salir en profit, es decir, aún las operativas que van a salir mal, porque por probabilidad lo que vamos a hacer es ganar y perder en el mercado, ¿vale? Nosotros no hacemos operativas seguras, sino que hacemos operativas por probabilidad. Entonces siempre va a haber, por muy rentable que sea la estrategia, un pequeño ratio de operaciones que van a salir mal, pero incluso estas operativas que salen mal, que en este caso sería esta posición corta, tal que por aquí en estos mínimos anteriores, nosotros podemos salir prácticamente break-even, incluso con unos poquitos beneficios, porque nosotros vemos estas velas azules que se cambian la tendencia. Por tanto, si nosotros vemos esas velas azules, podemos salir, es un 0,52 de ratio, ¿vale? Esto no es obviamente ningún tipo de buena operación, pero gracias a eso nos da esa posibilidad de prevenirnos en el mercado. Obviamente esto hay que interpretarlo de otra forma, información que no nos da el MACD, que básicamente es lo que viene siendo una triple divergencia, que esto ya lo explicamos en el vídeo de las divergencias. Como vemos, este máximo de aquí es superior a este máximo es superior a este, y lo que nos da es estas divergencias que vemos por aquí. Lo que hace al final el precio después de tener esa triple divergencia es corregir primero en tiempo y segundo en caída. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando produce una divergencia oculta, que sería esta divergencia de aquí, que prácticamente forma dos mínimos iguales, y en este caso vemos que el precio vuelve a retestear un mínimo inferior. Pero aunque viene siendo una zona muy poco volátil, el MACD en ningún momento nos da esa información que nos da este MACD mejorado. Y diréis vosotros, hombre, pero entonces nosotros no nos interesa operar cuando no hay volatilidad. ¿Este indicador nos va a dar señales falsas? Pues en realidad no. ¿Por qué? Porque cuando no hay volatilidad, también este indicador se comprime, como por ejemplo vemos en esta zona de aquí, que apenas hay volatilidad. Mirad que el MACD ya es inexplicable, no sabemos qué está haciendo, ¿vale? Habría que ampliarlo bastante más, pero en este caso sí que el MACD nos da esa pequeña zona de compresión, no se decanta por ningún lado, y cuando empieza a formar ondas más grandes, pues básicamente cuando empieza a haber algo más de volatilidad, avisándonos así de que se viene un gran movimiento. Básicamente lo acabo de poner con el otro MACD que también utilizaba velas Heikin-Hashi, porque así lo podemos comparar un poquito, porque cada uno la verdad que tiene su punto fuerte. Es decir, yo os doy las herramientas, esa información de valor, esos indicadores que creo que son top en el mercado, y ahora vosotros tenéis que elegir que según las características o según las mejoras que tiene cada uno, backtestearlos y probar cuál se implementa mejor en vuestras propias operativas. Así lo que conseguiréis es encontrar esa estrategia y adaptarla a vosotros mismos para conseguir buenos win rates. En esta zona de aquí sí que nos marca esa pequeña divergencia, pero la verdad que en este caso el oscilador que miramos ahora de algo alfa, ¿vale? Sí que nos marca mucho mejor esa divergencia, ¿vale? Sería muchísimo más clara a la hora de interpretar esas divergencias. También lo que viene siendo esas señales, ¿vale? Ese triángulo nos favorece mucho visualmente de dónde se produce ese cruce. Por tanto, si vemos ese cruce y se produce la divergencia, que vemos que el precio está cayendo, sin embargo en el MACD está ascendiendo, pues nos da esa formación más clara. Ahora también os digo que os va a suceder el caso contrario. He ido un poquito más para atrás en el gráfico y me viene este ejemplo perfecto para explicaroslo, porque en este caso vemos que nos da estas zonas de aquí, ¿vale? Vemos dos triángulos rojos, por tanto es una señal, es una divergencia, vemos zonas de entradas claras, ¿vale? No hay ningún tipo de problema, hasta ahí perfecto. En este caso vemos que llegaba ese MACD hasta esta zona y este caso hasta esta zona, pero no nos da ese triángulo de señal, al contrario nos lo da en esta subida de aquí, ¿vale? Pero bueno, lo que quiero que os fijéis es en lo que viene siendo a la hora que tienen estas velas Heikin-Hashi de marcar la tendencia completa o las velas Heikin-Hashi desde este punto. ¿Por qué me refiero a esto? Porque estas velas Heikin-Hashi no lo marcan desde esta zona de aquí hasta esta vela de aquí, ¿vale? Entonces tenemos este intervalo que lo voy a dejar marcadito por aquí, ¿vale? Para que entendáis la diferencia que hay entre indicadores, y sin embargo la tendencia bajista nos la marca con este triángulo desde esta zona, ¿vale? Coincide, pero luego la tendencia bajista terminaría en el oscilador de debajo en estas velas de aquí, lo que nos daría oportunidad a coger ese pequeñito cachito más de operativa. Y esto es un ejemplo que veis por aquí, pero obviamente estuve backtesteando y mirando estos indicadores antes de explicarlos, y sí que se da en bastantes situaciones, que en este caso sí que la tendencia la marca bastante más corta que lo que viene siendo la tendencia de este oscilador. Mira este caso de aquí, que sería muchísimo más claro. Vemos esta señal de entrada en el oscilador superior, en el MACD superior, ¿vale? Vemos esta entrada por
aquí, que sería esta zona de aquí. En este caso nos daría la entrada tal que por aquí, un poquito más adelante, ¿vale? Pero sin embargo, lo que nos hace este oscilador es que termina la tendencia en esta zona. Por tanto, si nosotros interpretamos estas velas Heikin Hashi de esa manera, estaríamos cortando la operación en este punto. Sin embargo, la forma de graficar este otro oscilador, ¿vale? Que incluso lo voy a ampliar un poquito más para que se vea bien y lo podamos interpretar perfectamente, vemos que en ningún momento sale ninguna vela azul alcista. Por tanto, nos marca la tendencia completa aun a pesar de este pequeño rebote alcista. Y así también nos sucede lo típico de está empezando a subir el precio, debería salir de la operación en positivo, no, esas pequeñas dudas que a veces aparecen en los traders. Pues básicamente, dependiendo de si tienes esas dudas, de si no, si mires mejor un oscilador u otro, debéis buscar el MACD que mejor se complemente con vuestro propio estilo. Para terminar este ejemplo, podéis ver por aquí que justo termina la tendencia en esta zona, por tanto podemos coger incluso todo ese segunda bajada que hay aquí. Y ahora, para terminar el vídeo así un poquito como extra, os voy a enseñar un pequeñito indicador que básicamente a la hora de buscar toda esta información, etcétera, etcétera, para traerla a vosotros y sobre todo a la comunidad del patrón, pues básicamente encontré un indicador que está diseñado con ciertos colores para daltónicos. Entonces, simplemente como extra, sé que la mayoría de mi comunidad no es daltónica, pero sí quería tener ese pequeñito gesto que al final es daltónico y a lo mejor tienen unas pequeñas dificultades más a la hora de operar, porque conociendo yo que existe indicador, pues ¿por qué no compartirlo? Si puede ayudar a alguien, ¿por qué no? Y el indicador del que estoy hablando se llama MACD 4C, que es de 4 colores y estaría tal que por aquí, de Slark, ¿vale? De Slark 39. Sería este 4 colores, color Bring Friendly, ¿vale? Incluso si abrimos por aquí y básicamente sus características que nos explica el creador, pues podemos ver que por aquí, que mirar justo en esta zona de aquí lo pone perfectamente, que está creado con colores para la gente que tiene básicamente daltonismo. Incluso pone por aquí en concreto cuáles son, lo podéis ver por aquí sin ningún tipo de problema, pero bueno, simplemente oye, ya que estamos aquí explicando MACDs y he visto que hay un MACD precisamente para daltónicos, pues ¿por qué no comentarlo por la comunidad? No vaya a ser que haya alguien que le haga falta y lo pueda aprovechar, que la verdad que si lo ponemos le eché un vistazo, los colores a mí me encantan, la verdad, son muy bonitos, pero la verdad que sí que funciona bastante bien, ¿vale? No es un MACD que funcione mal ni mucho menos, es un MACD que se ve bastante bien, hace cruces igual que cruza el MACD normal y se ve perfectamente, ¿vale? Entonces no tiene ningún tipo de problema. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya podido ayudar a cambiar ese MACD anticuado por un MACD más nuevo y que así consigáis más información del mercado y sobre todo saquéis más beneficios. Si ha sido así, reventar el botón de likes, dejarme un comentario si os ha funcionado y recordar que tenéis el link de la comunidad de Telegram en la descripción y también el link personal de mi Instagram, por si queréis ampliar un poquito más los conocimientos y hablar con otros traders. También recordar que si operáis tanto cripto como forex, tenéis el link en la descripción del exchange de Binance donde tenéis hasta $5.000 de bonos gratuitos, lo cual todo el dinero que saquéis de esos bonos es íntegramente para vosotros. Dicho esto, un abrazo enorme a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.